Los problemas que yo tenía antes de llegar al Centro de Ayuda Universal eran discusiones fuertes con mis papás. Mis papás se peleaban todo el tiempo, había golpes, maltrato, también había mucha enfermedad en mí. Iba a los doctores, pero los doctores realmente nunca supieron qué era lo que tenía. Solamente me decían que era algo pasajero, que era algo que un niño sufría cuando iba en desarrollo. También había problemas económicos. Mis papás tuvieron un negocio, pero ese negocio a través de una brujería se echó a perder, se fue para abajo. Llegamos a vivir de prestado, de regalado. No teníamos a veces qué comer. Comíamos lo que nos regalaban. No teníamos prácticamente nada. Mi familia y yo conocemos el Centro de Ayuda Universal a través de un vecino que nos invitó al ver la situación que estábamos pasando. Nos enseñaron a usar nuestra fe viva en un Dios vivo. Las temperaturas que yo tenía elevadas, los vómitos que yo tenía, se fueron quitando. Enseguida también los problemas con mis papás, las discusiones que ellos tenían, el pensamiento de divorciarse en algún momento, terminó, todo comenzó a cambiar, todo empezó a avanzar. También otro cambio que vimos fue que entre mi hermana y yo ya no había más discusiones, más golpes. Parecía como si toda aquella pesadilla que estábamos pasando comenzó a cambiar, comenzó a tener un nuevo sentido en nuestra vida. En cuanto a mi comunión con Dios, dejé de orar, dejé de leer la Biblia y principalmente, que yo creo que fue lo que detonó que yo saliera por completo de la iglesia, dejé de asistir los días domingos. Duré 6 años fuera de la iglesia y fue donde comenzó todo empeoró, tanto mi comunión con mis papás. Yo empecé a volver a ser grosera, rebelde, tenía mucho odio, mucho rencor, mucho resentimiento hacia ellos. Posteriormente entré a la preparatoria y fue donde yo caí aún más bajo. Yo empecé a tomar aún más, empecé a fumar más, comencé a tener a malas amistades, que fue donde me empecé a ir a fiestas todos los viernes, todos los sábados. Comencé a tomar de una cantidad ya muy grande, ya el vicio que yo tenía comenzó a crecer de tal manera que yo tomaba los miércoles, todo miércoles, jueves, viernes, hasta el sábado. Y ya llegaba a fumar una cajetilla diaria de cigarro. Después empecé a consumir marihuana, también consumí tachas y en alguna ocasión piedra. Todo esto fue porque yo me sentía vacía, me sentía triste, me sentía que nadie me quería y pensé que teniendo relaciones sentimentales con chicos, esto iba a llenar el vacío que yo tenía. A pesar de la situación en la que yo estaba, en el fondo del pozo, yo sabía que existía un Dios vivo, yo sabía que estaba la iglesia, pero yo no tenía fuerza ni voluntad. Posteriormente conozco, igual empezando jugando, me comienzo a involucrar con chicas, todo fue empeorando, todo. Llegué a tener el deseo de suicidarme en las vías del metro, tomando pastillas, cortándome las venas. Todo lo que toda la paz que yo tuve en algún momento, toda esa paz se perdió porque realmente yo caí aún más en el pozo en el que yo estaba. Yo regreso al Centro de Ayuda Universal por una invitación de mis papás. Después de haberme insistido tanto, yo decido regresar y tuve la humildad de reconocer que realmente necesitaba de Dios. El trato que recibo por parte de los pastores, de los obreros, de la gente del pueblo, siempre fue así abrazante, siempre fueron personas que me apoyaron a que yo podía salir adelante, que yo podía realmente dejar la depresión, la tristeza, que podía dejar los vicios. En ningún momento hubo alguien que me señalara o que me juzgara o simplemente me hiciera a algún lado por la situación que yo había pasado o por la manera en la que yo me había comportado después de haber salido de la iglesia. Después me bauticé en las aguas, hice un pacto con Dios y comenzó todo de nuevo, dejando las malas amistades primeramente, después abandonando los vicios, el alcohol, el cigarro, la marihuana, las tachas, la piedra, abandonando también el odio, el rencor que yo tenía hacia mis papás. Yo comencé a luchar por el Espíritu Santo, empecé a orar, empecé a buscar, le empecé a leer la Biblia como nunca lo había hecho. Comencé a buscar más, a saber más de Dios, comencé a buscar cómo es que yo podía ser sellada con el Espíritu Santo. Tuve un encuentro con Dios y fui bautizada con el Espíritu Santo y fue una de las experiencias más hermosas que yo pude haber vivido.
No comparo nada con eso porque fue una experiencia única, inolvidable, y de ahí comenzó a cambiar todo. Los problemas espirituales que yo tenía quedaron en el pasado, me liberé por completo. Hoy yo tengo paz, hoy yo tengo amor, hoy yo tengo gozo. El día de hoy yo no tengo más deseos de suicidarme, los vicios se acabaron por completo, la economía que estaba destruida, el día de hoy está bendecida. El día de hoy, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de viajar fuera del país, tenemos la oportunidad de comer lo que nosotros queramos, de vestir como nosotros queramos. Tuve la oportunidad de ir al Templo de Salomón. Fue una experiencia única, inolvidable. Mi familia el día de hoy está restaurada, estamos felices. Mis papás ya no piensan más en separarse. El día de hoy hay comunicación, ya no hay más golpes, ya no hay más peleas, ya no hay nada que pueda impedir que nosotros estemos juntos y en paz. El Espíritu Santo representa para mí la mayor bendición que yo pude haber obtenido. No, podré tener economía, podré tener una familia unida, pero si yo no tuviera el Espíritu Santo, yo creo que seguiría esa tristeza dentro de mí. Él representa todo, representa mi vida, representa la mayor bendición que yo pude haber obtenido en mi vida.